Es una, es una laica comprometida en la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y es una predicadora acreditada. Es cofundadora del Apostolado Católico del Espíritu Santo, Comunidad Familiar Familias de Fe, el Ministerio para Varones Hombres de Fe, el Ministerio para Mujeres Mujeres de Fe. Fundadora de Gotitas de Esperanza, cofundadora de Confía en Sociedad Anónima, la cual es una empresa de desarrollo organizacional y personal a través de la fe. Y tiene más de 20 años impartiendo conferencias, cursos, seminarios y prédicas a nivel nacional e internacional. Así que te damos la bienvenida, Brenda, y te dejamos la palabra. Perdón, solo antes de darle la palabra a Brenda, solo recordarles que si en el proceso va a ir surgiendo alguna duda, comentario, pues no se olviden que vamos a tener un tiempo de preguntas, ¿verdad? Que se puede hacer después de que Brenda termine de desarrollar el tema. Así es que ahora sí, Brenda, bienvenida. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Solo quiero, son las 1:15, voy a estar media hora para dejar, o 35 minutos para dejar 10 minutos, porque yo entro a dar clases, estoy dando clases a varias comunidades de religiosas y hoy tienen examen final, así que me voy a tener que salir cabalmente a las 4 de la tarde. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a empezar con el tema. El tema que vamos a compartir hoy lleva por nombre Nuestra vida como Eucaristía. Y para entender qué significa eso de nuestra vida como Eucaristía, nosotros debemos tener claridad de cuál es el plan perfecto de Dios, para qué estamos nosotros destinados, que yo creo que ese es un tema completamente aparte. Cuando uno habla de destino, es muy diferente hablar de predestinación, completamente distinto. Dios me creó y me destinó a la salvación. ¿Qué significa esto? Yo soy una persona que he nacido con un objetivo, ser salvo. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que yo sea salvo. No estoy predeterminado, por eso cuando uno pregunta, ¿cuánto tiempo van a estar en Inglaterra o en Italia? Y normalmente uno dice, hasta que el Señor quiera, y yo siempre me respondo teológicamente y es, pues Dios lo que te está diciendo es, ¿hasta cuándo quieres tú? Porque Dios nos hizo libres, no nos hizo predeterminados, ¿me explico? O sea, Él no es, tú naciste para estar en Inglaterra, tú naciste para estar en Italia, tú naciste para quedarte en Guatemala. En Guatemala tenemos un dicho que dice, el que nació para maceta no pasa del corredor. Y eso no habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene un solo destino, que es que seamos salvos. El catecismo de la iglesia nos habla acerca de que Dios nos equipa con un equipaje de tal manera completo que somos capaces de escribir nuestra propia historia. O sea que nosotros somos lo que hemos decidido ser y estamos donde hemos decidido estar, ¿sí? Eso como un preámbulo. Entonces, por lo tanto, la importancia de entender que si Dios me quiere salvo, lo primero que tengo que hacer es entender qué significa salvación. Miren, ustedes no saben, ustedes porque son santos hermanos y hermanas, que estoy segura que saben perfectamente qué significa salvación, pero la mayoría de personas lo ignora, o sea, lo que dicen cosas como no irme al infierno, irme al cielo, no pecar, estar cerca de Dios, pero para no darle mucho preámbulo a la situación, vayamos a lo que significa ser salvo. La salvación significa una unión perfecta con Dios. O sea, si yo quiero ser salvo, yo tengo que buscar tener una unión perfecta con Dios. Ahora, la unión perfecta, plena, la voy a tener yo cuando esté delante de su presencia, pero todo mi caminar en esta tierra es una búsqueda a esa unión perfecta con Él. Por eso es que al entrar en la Eucaristía, cuando hacemos esa procesión inicial,
y cantamos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. O sea, nosotros aquí vamos únicamente de paso, por eso nos llamamos la iglesia peregrina. Nosotros estamos peregrinando al encuentro. Eso significa salvación. Pero yo puedo empezar a disfrutar de la salvación, no hasta que me muera, sino que la puedo empezar a disfrutar en vida. ¿Cómo? Luchando por tener una unión con Dios. Ahora, ¿cómo sé yo cómo va mi plan de salvación? ¿Cómo voy yo? Si yo les digo a ustedes, si se mueren en este instante, ¿para dónde agarrarían? ¿Qué creen ustedes? Porque miren, definitivamente por fe nosotros decimos al cielo, ¿verdad? Pues eso es lo que, y hasta cuando uno da el pésame, ¿verdad? No, mire qué lindo, lo bueno es que ya está descansando en la presencia del Señor, y a mí inmediatamente se me viene el esquema, yo digo en el nombre de Jesús, ojalá que sea así, pero realmente quién sabe, ¿verdad? Y mejor es que nosotros escuchemos esto en vida, para que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. 1, buscar la unión perfecta con Dios. ¿Cómo sé yo que mi camino a unión perfecta con Dios va bien? Porque como consecuencia de unión con Dios existe el otro 50%, que es unión perfecta con los hermanos. Yo acabo de oír a un sacerdote diciendo, es imposible la unión con los hermanos si previamente no hay una unión con Dios. Hay muchos de nosotros que no somos muy amables. El ser amable viene de ser fácil de amar, ¿sí? Porque uno dice, es que qué amable es, ¿verdad? La persona amable es aquella que cae bien desde el inicio, pero muchos de nosotros no somos muy amables, o sea, no tenemos sangre como dulce o, bueno, no somos monedita de oro para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la manera de amar a todos los hermanos teniendo en primer lugar comunión con Dios? Para ver en el rostro de cada uno la presencia de Dios. Y ahí vamos a ir entendiendo nosotros lo que significa vivir nosotros una vida como Eucaristía, porque todo lo que nos habla el Santo Evangelio, la Madre Iglesia, todo va en torno a lograr la salvación. Y lo logramos de esta manera. Cuando yo conozco al Señor, y cuando hablamos de conocer al Señor es porque hemos tenido esta experiencia, hemos recibido el amor de Dios, eso significa hemos tenido una experiencia con el amor de Dios, porque si tenemos una religión de costumbre, porque mi abuela nació católica, yo soy católico y voy a misa, dice el Papa Emérito Benedicto XVI, si uno no es católico, no es cristiano por decisión, uno es cristiano porque ha tenido un encuentro con Cristo que está vivo. Y cuando tenemos esa experiencia con el amor de Dios, entonces libremente nos nace corresponder a ese amor. ¿Y cómo correspondemos al amor de Dios? No solamente es alabándolo, bendiciéndolo. El catecismo también nos habla que la gloria de Dios es la vida del hombre. O sea, yo no puedo darle gloria a Dios. Claro, lo puedo hacer con mis labios, pero la manera perfecta de darle gloria a Dios es a través de mi propia vida. ¿Y en qué consiste ese darle gloria a Dios a través de mi propia vida? Compartir ese amor con los demás. Dice Jesús que Él ya no nos llama amigos, Él ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. A ver, ¿quiénes de ustedes creen que son amigos de Jesús? Levántenme la mano, por favor. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? Ahora ustedes mismos se van a responder si realmente es cierto. Fíjense lo que dice la palabra. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Él dice, en mi amigo es todo aquel que hace lo que yo le digo. Eso está en el versículo anterior a este. ¿Y qué es lo que él me dice? Que yo cumplo un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento?
que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, escuchen, si hacen lo que yo les mando. ¿Qué es lo que nos manda Jesús? Una sola cosa, hermanos, una sola. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Miren, ustedes hagan eso y ya la hicieron. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Sí, todo el mundo dice, yes. No, es que no estamos hablando de ese amor. En Guatemala le decimos chafa, ese amor disfrazado de amor, porque cualquiera dice que ama. No, el que ama es capaz de dar su vida por la persona que ama. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿A quiénes debemos amar? Los unos a los otros. ¿Qué significa eso? El que se te atraviese. Ese es a uno que hay que aprender a amar. ¿Cómo es posible amarlo? En primer lugar, tener unión con Dios. Nadie es capaz de amar al prójimo si no lo hace a través de la experiencia con el amor que ha experimentado de Dios. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí ya sabemos qué significa salvación, qué significa, por favor, con solo esto que se les quede, yo me doy por satisfecha. ¿Sí? ¿De qué habló la hermana? Mire, no se me quedó nada más que una cosa. Ella dijo que la persona salva es aquella que tiene unión perfecta con Dios y unión perfecta con los hermanos. Con eso, miren, hermanas, hermanos queridos, ya hasta Dios dice, va, ya estuvo, ¿sí? Entonces que se les quede esto. Y vieran qué difícil es que se quede. Yo de verdad me he comprometido a que no doy una sola prédica sin mencionar esto. Y tengo mi grupo, ya vieron ustedes, que se llama Familias de Fe, Mujeres de Fe, y siempre digo, a ver, ¿qué significa salvación? Y vieran cómo se olvida de fácil, así que por favor, que les haya impactado de tal manera que les quede grabado. Muy bien, empecemos el tema. ¿Cómo se llama el tema entonces? Hablábamos de nuestra vida como Eucaristía. Entonces, volvamos pasando con la certeza de esto, lo que significa salvación, porque solamente entendiendo qué significa salvación vamos a entender qué significa nuestra vida como Eucaristía. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía y el sacerdote nos va a dar la comunión, él lo que nos dice es cuerpo de Cristo y nosotros debemos responder, ¿verdad? Hay muchas personas que cuando el sacerdote empieza en la consagración por Cristo, con Él y en Él, y todo el pueblo empieza a repetir, eso no es litúrgico. Esa oración solo le corresponde al sacerdote. ¿Qué le corresponde? ¿Qué me corresponde a mí? Al final de esa oración, un gran grito de amén. ¿Saben qué es lo peor? Que nos pasamos repitiendo lo que el sacerdote dice y cuando tenemos que decir amén es amén, ¿verdad? Es un amén sin poder, sin convicción. Igualmente, cuando llega el Padre con la hostia, muchas veces ni tiempo de decir amén nos da. Y miren la importancia que tiene este amén. Porque cuando uno dice amén, si yo les pregunto a ustedes qué significa amén, yo estoy segura que todos me dirían así sea, ¿verdad? Eso significa amén. Pero no solo, eso es el 50%, sino que el 30% del significado. El amén significa esto. Así sea, y yo me comprometo a hacerlo vida. Eso significa el amén. Así que ahora tengamos cuidado cada vez que lo digamos, porque Dios lo que dice nos lo cree. Y si nosotros decimos amén, eso significa yo lo creo, yo lo vivo, yo lo llevo hacia los demás. Eso es lo que significa el amén. Entonces, la próxima vez que recibamos el cuerpo de Cristo, y digamos el amén con convicción, ya van a entender qué incluye ese amén, porque
es hacer de nuestra vida una Eucaristía, no solamente recibir a Cristo. Cualquiera puede recibirlo. Cualquiera, realmente cualquiera. Ustedes me dirán, no, el que está en gracia, ajá. ¿Cuántos que no están en gracia reciben el cuerpo de Cristo? Ahora, no cualquiera dice el amén con significado. Eso es otra cosa. Esos somos los verdaderos cristianos católicos que estamos seguros de a lo que nos estamos metiendo. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Hay un hombre, un filósofo, creo que es filósofo, sociólogo, se me fue ahorita que es este hombre, Feuerbach. Él decía, el hombre es lo que come. Y yo oí esta expresión de el cardenal Rainiero Cantalamessa, que es el predicador del padre, de la Casa Pontificia. Imagínense ustedes qué nivel de predicación tendrá este cardenal. Y él dijo, qué sabio Feuerbach. Definitivamente este comentario lo dijo por los católicos. El hombre es lo que come. Si nosotros como católicos somos lo que comemos, eso significa que en el momento de comulgar, nosotros nos hacemos uno con Cristo y nosotros nos volvemos Cristo. Y no vayan a rasgarse las vestiduras y decirle, hermana Brenda, dijo que en el momento de comulgar éramos otros Cristos. Amén, así es. Ustedes saben que todo el proceso de conversión y toda la misión que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida es la santificación del hombre, y la santificación del hombre no es más que ser otros Cristos. Si nosotros en nuestro proceso de conversión no nos parecemos más a Cristo, nuestro proceso de conversión y salvación no va como es debido. Entonces, cuando yo voy a la Eucaristía y yo como la Eucaristía, normalmente lo que sucede es esto. Cuando yo como pan, cualquier tipo de pan, ¿el pan me absorbe o yo absorbo al pan? Yo absorbo al pan. O sea, el pan le chupo yo todos los nutrientes y pasa a ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad, hermanos? Que sabemos que ahí va a dar siempre el bendito pan. Muy bien, nosotros absorbemos el pan. Cuando nosotros recibimos la Santa Eucaristía, el mayor absorbe al menor. O sea, aunque yo coma el cuerpo y tome de la sangre de Cristo, yo no absorbo a Cristo. Es Cristo quien me absorbe a mí. Por eso se llama el cuerpo místico de Cristo. Y les puse esta imagen, ¿la ven ahí con claridad? La imagen que les puse al lado. A ver, se las pongo un poquito más grande. El cuerpo místico de Cristo es como cada uno de los que comulgamos somos absorbidos de tal manera por Cristo que Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. O sea, somos absorbidos por Él. Y esto teológicamente es así. Oyen, es claro. Entonces, Jesús nos absorbe y se apodera de mi cuerpo y de mi sangre. Miren qué hermoso, esto ya lo vamos a ir entendiendo. Jesús nos absorbe, pero si Jesús me toma todo. O sea, toma mi cuerpo, toma mi sangre, toma lo que yo soy como persona. Por eso la palabra del Señor
Eso lo vamos a escuchar mañana en el Santo Evangelio que estamos celebrando el Corpus Christi. Hay un llamado y es, ustedes deben amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, pero Jesús agrega con toda su mente, porque cuando hablamos de amar a Dios debe ser en una totalidad. No puede quedar nada en mí que no ame a Dios. Entonces, cuando yo hablo de comulgar, yo debo estar consciente que en el momento que yo comulgo, yo paso a formar parte de Cristo Jesús. Y Él toma todo lo que soy. Pero nos apoderamos de su santidad. O sea, si yo paso a ser parte de Él, mi infinita pequeñez, mi fragilidad, mi pecado en relación a su santidad queda tan empequeñecido, pero la santidad al cual yo paso a formar parte es tan grande que así como Él se apodera de mi cuerpo y de mi sangre y de mi mente y de mis fuerzas, Él comparte conmigo su santidad. ¿Qué significa esto? Su humildad, su fe, su obediencia. Es que ustedes saben qué significa un sacramento. El sacramento es una acción sensible que aporta gracia. ¿Qué significa esto? Todo sacramento es fuente de santidad. ¿Qué significa que sea fuente de santidad? Si ya dijimos que la santidad consiste en ser otros Cristos, cada sacramento me acerca más a parecerme a Cristo. Cuando yo comulgo, Él me toma, pero Él me hace partícipe de su santidad. Yo debo, cuando la próxima vez que comulguemos y gritemos amén, debemos estar conscientes que ese amén significa yo sé que en este momento yo soy parte tuya, pero que yo hago mía tu santidad. Soy capaz de ser humilde, soy capaz de tener fe como tú la tuviste y soy capaz de obedecer como tú obedeciste. ¿No les parece maravilloso esto? De verdad, ¿no les parece maravilloso? Esto es algo que debería hacernos llorar cada vez que estamos delante de la Eucaristía, sabiendo el gran milagro que Dios está haciendo en mí. Y entonces, ¿por qué no pasa nada, hermana Brenda? Porque la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No lo conocemos, pensamos que solamente pues tomar el cuerpo y pues yo no sé, no, es la total ignorancia. Por lo tanto, se nos olvida el gran milagro eucarístico. Por eso a mí me admiró muchísimo el título que le pusieron a este tema, que nuestra vida sea Eucaristía. Ahora les explico cómo, no he llegado al tema todavía, escuchen qué significa esto. Nuestra vida como Eucaristía, ¿qué significa? Tomad y comed todos de él, que este es mi cuerpo. El cuerpo indica toda la persona. El cuerpo de Jesús es toda su vida, toda su historia, todo lo vivido. O sea, analicemos, tomen y coman, este es mi cuerpo. ¿Qué estamos comiendo? No solamente es, me parece muy vulgar esta comparación, es horrible decirlo, pero como que si cortáramos un pedazo de bistec y nos comiéramos la carne. Cuando Jesús nos da a comer de su cuerpo, ¿qué significa el cuerpo de Jesús? Significa su vida, significa su historia, significa
todo lo que Él vivió, todo lo que Él dijo. Él es el Evangelio. Significa que yo como el Evangelio vivo, porque Él me está dando de su cuerpo. ¿Me explico? O sea, no solamente es, a ver, quítenme un pedazo de, aquí tengo gordito, ve, aquí córtenme y se lo comen. Y ustedes pueden decir, yo me comí un pedazo de Brenda, sí, se comieron un pedazo de Brenda, pero no se comieron a Brenda. Y aunque me comieran lo físico, no soy toda yo. En cambio, Jesús, cuando me da su cuerpo, se me da en totalidad. Por eso es que cuando yo comulgo, la expresión es Jesús habita en mí, pero no solamente como algo que entra y luego sale al desecho, sino que algo que como y permanece para siempre. Hay una oración que yo les voy a enseñar al final, que me la enseñaron cuando yo hice mi primera comunión, una viejita de aquellas que a uno les daban catecismo hace mucho tiempo. Yo hice mi primera comunión a los 9 años, o sea, hace 51 años que eso sucedió. Era una monjita, viejita, y me enseñó, bueno, a lo mejor no era tan viejita, ¿verdad? Pero con 9 años la miraba re viejita. Y la oración era esta. Me decía, cada vez que comulgues vas a decir esto. Gracias, Dios mío, por tu beso, por tu abrazo, por tu visita de hoy. Permanece en mí como en el sagrario y no te alejes nunca de la pequeña hostia que llevo aquí dentro en el alma. Miren, se me quedó tan bien y la repito, solo que ahora la entiendo. Si yo comulgo, yo paso a pertenecer parte de Él, pero Él se queda en mí. ¿Y qué se queda en mí de Él? Todo lo que dijo, todo lo que vivió, su historia, su voz, sus deseos, su voluntad, su amor, su misericordia. Y entonces ahí empezamos a entender cómo nosotros somos templo del Señor. Toman y comen, tomad y comed todos de él, que esta es mi sangre. ¿Qué significa la sangre? Si el cuerpo es la vida, la sangre derramada en los tiempos bíblicos, en la Biblia, la sangre derramada significa la muerte. O sea que Jesús también me hace partícipe de lo que sufrió. Me hace partícipe de su pasión, de sus dolores, de su angustia. Porque miren, hermanos, sin duda ustedes en su historia no solamente tienen cosas alegres, muchos de ustedes están sufriendo por algo hoy. Y entonces, si yo me dono, no me dono únicamente en las cosas bonitas y me guardo las tristes No, Jesús se dio todo en vida, pero también se dio en su sangre, esa sangre derramada. Él se dio total. La Eucaristía nos invita a unirnos con Jesús y hacer lo que Él hace. Miren qué hermoso esto. Cuando decimos amén, el Señor, yo me uno y hago lo que tú haces. El cuerpo es nuestro. ¿Qué significa nuestro cuerpo? Yo les decía que el de Jesús es su historia, lo que dijo. Cuando yo digo mi cuerpo, eso significa lo que yo soy, eso significa mi tiempo, mis capacidades, mis acciones, mi sonrisa. A mí me admira ahora que hemos estado con mascarilla. Bueno, ustedes allá en Inglaterra imagino que ya no están con mascarilla, pero no todavía, pues qué aflicción. ¿Saben qué hermoso? Aprendimos a sonreír con la mirada y eso fue algo maravilloso. Lo que en nuestros tiempos hace una sonrisa, hermanos.
cuando vamos en ese tumulto de gente que está únicamente preocupada por su escasez, por su sufrimiento, por su enfermedad, y lo único con lo que nos topamos es con caras groseras, con caras duras, con caras que cuando pasamos cerca se nos quedan viendo como diciendo ni se me atraviese porque, y eso que hemos experimentado muchas veces, y encontrarnos en esos momentos con una sonrisa. ¿Qué experimentamos? ¿Saben qué significa una sonrisa en los labios de alguien? Es la capacidad de abrir nuestras puertas para que invite a pasar un momento de paz, que tenga un momento de oasis. Aunque no nos responda con sonrisas y yo no voy a sonreír, claro, ternura. Yo no voy a sonreír para que me devuelvan la sonrisa. Yo voy a sonreír porque quiero entregar mi cuerpo. Y ahí vamos a ir entendiendo qué significa mi vida como Eucaristía. La sangre, porque no solamente vamos a entregar el cuerpo, sino que también la sangre, es todo lo que ya en nuestra vida anticipa la muerte. Miren, hermanos, yo que tengo en estos momentos 60 años, estoy clarísima de las cosas que ya anticipan mi muerte. Los dolores, cuando uno amanece y lo primero que dice es ay, cuando uno se levanta y lo primero que dice es oh, cuando te vas a hincar y andas viendo de dónde te agarras, y ya no digamos cuando te tienes que levantar, vas viendo cómo se anticipa la muerte, o sea, tu cuerpo no está rejuveneciendo por mucha dieta y ejercicio, sino que va muriendo. Y entonces es en toma mi sangre, es también mis mortificaciones, mis dolores, mis sufrimientos, mis fracasos, mis derrotas, porque Brenda completa es una historia completa de sonrisas que puede dar, pero también de una vida de dolor muchas veces, de soledad, de sacrificio, de derrota, de decepciones, de fracasos. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque en el momento de la consagración, cuando el sacerdote levanta el cáliz y tiene la hostia y empieza el milagro de la transubstanciación, lo que tienden muchos católicos es a cerrar los ojos y a bajar la cabeza. Lo que tienen que hacer es tener los ojos bien abiertos y cuando el Padre en persona Christi diga, tomen y coman, este es mi cuerpo. ¿Saben qué tenemos que decir todos nosotros? Señor, también toma mi cuerpo y mi sangre. Yo en libertad te entrego mi cuerpo y mi sangre. Tomen todos de él. Se recuerdan la salvación, unión perfecta con Dios, pero unión perfecta con los hermanos. Y mi amén cuando me digan cuerpo de Cristo, después de la oración que yo acabo de hacer, el amén tiene que ser así, Señor, como tú me estás dando todo de ti. Yo me voy a dar todo de mí a los demás. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y ustedes con los ojos bien abiertos van a decir, Señor, toma cada gota de mi sangre y que sirva mi sufrimiento, mi dolor, mi pena, de consuelo para todo aquel que me encuentre, que esté sufriendo o que esté angustiado. Esto es en la consagración.
Y entonces cuando ya el sacerdote se acerque a ti y te dé la comunión, el amén, ya saben en qué consiste. Así como tú te entregas a mí, yo me comprometo a entregarme a los demás y hacer de mi vida Eucaristía. Allí es donde podemos unirnos a Jesús y usar sus palabras en el momento de la consagración. Y al terminar la misa, cuando el sacerdote dice la misa he terminado, vayan todos en paz. No significa, aquí mi párroco decía, no significa vayan a Pais, no estoy diciendo vayan a Pais, Pais es un supermercado para los que no lo conocen, sino que es vayan en paz, no a Pais. Y en paz significa, están listos para la misión. ¿Qué misión? El que nuestra vida sea Eucaristía, esa es la misión. ¿Qué significa eso? Nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra sonrisa. Nuestra jornada se convierte en una Eucaristía, darnos por pedacitos en N número de actividades diarias. Por ejemplo, las que están en turno ahorita, ¿verdad, hermano? Mientras nosotros después, bueno, yo voy a dar clases, pero tal vez ustedes dicen, solo termina la hermana y me voy a acostar. Pero veremos otros que seguimos. Y la conciencia de cada cosa que haga un pedacito de mí, entregándoselo a quien lo necesita. A tus hijos, a tu esposo, a tus padres, a tus pacientes, a tus amigos. Pero ¿que tiene que ser algo muy santo? No. Miren, por eso les decía la sonrisa. Tal vez no vas a ver a nadie hoy, familiar, pero tal vez vas a caminar una cuadra. Hazme un favor. No vayas con la cabeza para abajo. Cuando encuentres a alguien, vuélvete a Eucaristía. Solo sonríe. Y a lo mejor van a pensar que estás loco, que saber que fumaste. Pero en el interior, la necesidad de la persona es ser importante para alguien. Que alguien se dé cuenta de que existe. De que alguien se da cuenta de que no es invisible. Y eso es hacer de nuestra vida una ofrenda a través del servicio a los demás. Pasar una taza, ceder una silla, abrir una puerta, hacer la comida, que te piden un favor. Y todo eso decir tú, Señor, mi vida está siendo Eucaristía. Y así como tú te das a mí, yo me doy a los demás, dándoles de mi propia carne, haciéndolo con alegría, pero también dando mi propia sangre cuando lo que te piden favor de hacer te molesta, te duele, te saca de tu comodidad, es dar más de lo que tienes, entonces estás dando de tu sangre. Solo permanece lo que se ofrece, decía el padre Rainiero Cantalamessa, el cardenal. Solo permanece lo que se ofrece. Y decía San Juan Pablo II, la plenitud del hombre solo es posible en la medida que sea capaz de entregarse con alegría y libertad a sí mismo a los demás. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida sea Eucaristía. Así que lo que yo quisiera es que se aprendieran esta oración y después de comulgar y gritar su amén, no decir amén hoy, sino que gritar su amén, pudieran decir, gracias Jesús por tu beso, por tu abrazo, por tu visita de hoy. Permanece en mí como en el sagrario y no te alejes de la pequeña hostia que llevo aquí dentro en mi alma. Y que eso me recuerde el compromiso que tengo, porque así como tú me diste tu cuerpo y tu sangre,
yo te entregué mi cuerpo y mi sangre para que alimentaras a los demás. Así que les voy a pedir que cerremos los ojos un momento y le clamemos a ese Señor que mora en nosotros, de que nos hagamos conscientes de que somos su templo, su sagrario, y que de esa humildad, de esa fuerza y de esa obediencia de la cual me hace partícipe, me ayude a ofrecerme en sacrificio también a Él en cada Eucaristía y decirle, Señor, que mi cuerpo y mi sangre sirva de alegría, de consuelo, de apoyo, de ayuda para todo aquel hermano que más lo necesite. Permíteme verlo con amor, con ternura y con misericordia, y que pueda expresar a través de mi mirada y mi sonrisa que no está solo, que aquí está Jesús haciéndose Eucaristía a través de mí. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tenemos 6 minutos para preguntas. Yo creo que si no le diera tiempo a Brenda, también por ahí tenemos al padre Ubaldo, entonces él nos puede ayudar. Desde que Brenda. Kevin creo que tenía una pregunta. Kevin, ¿andas por ahí? A ver, chicos, sí, mil disculpas, estoy almorzando, por eso es que... Bueno, mi pregunta es, bueno, primero felicitarle, hermana, por su ponencia, ¿no? Y yo quiero preguntarle, en estos tiempos actuales, que lamentablemente no podemos recibirle a Cristo, ¿no? En este sacramento del pan y el vino. Y claro, hacemos la oración del espiritual, ¿no? Comunión espiritual que se llama. ¿Cómo la vemos esto? ¿Cómo usted ve esto? ¿Sí le recibimos de la misma forma? Claro, no es lo mismo, ¿no? No se siente, pero puede ser algún reemplazo. ¿Cómo se ve esto? ¿Está aceptado? ¿No es cierto? Y no debemos sentirnos como mal sobre esto, esperando en algún momento volver, ¿no? A la comunión presencial. Entonces, ¿cómo ven esto en la Eucaristía de la comunión espiritual? Muchas gracias, felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. ¿De dónde me hablas? ¿De qué país? Yo soy de Quito, Ecuador. Muy bien. De verdad que dichosos los guatemaltecos, ¿verdad? Que ya podemos comulgar presencialmente, ese es un privilegio. Yo te diría, y no te diría, yo lo que quiero expresar es esto. Dios en su infinito amor permitió, no mandó la pandemia. Y eso lo que significa es que si Él lo permitió es para que haya en su pueblo un aprendizaje. Y sí considero que durante muchos años la Eucaristía se convirtió de tal manera en costumbre que qué bien nos hace extrañar. Yo te diría que si no puedes comulgar presencialmente, alimentes tu deseo de la próxima vez que lo hagas. Yo pasé más o menos como unos 7 meses sin Eucaristía física, porque igualmente estábamos en cuarentena, y me recuerdo también de ese domingo donde nos dijeron en nuestra parroquia que en carro nos iban a dar la Eucaristía. Y fui con mi mamá, mi hija y la señora que nos ayuda en casa, con un silencio, miren, íbamos con un silencio, íbamos todas con una experiencia de algo que iba a suceder, y cuando nos dieron la Eucaristía, cada una soltamos en llanto. ¿Y saben qué le agradecí al Señor? Gracias por estos 6 meses de ayuno, Padre, porque hoy puedo confirmar que no puedo vivir sin ti. Y entonces este tiempo de ayuno que tú tienes, hermano, aprovéchalo en 2 maneras. Una,
en alimentar tu deseo de recibirlo y de prepararte de tal manera que cuando lo recibas puedas vivir esa plenitud. Y 2, aceptar el regalo maravilloso de la comunión espiritual, porque nuestra madre como iglesia sabe que Dios se vale de muchas maneras para entregarse a nosotros y no es únicamente a través de la Eucaristía. Entonces podemos disfrutar de esa comunión espiritual, podemos disfrutar el privilegio de compartirlo en familia, que a lo mejor no se da todos los domingos, y de hacer algo muy familiar, la Eucaristía en casa. Eso es lo que te recomiendo. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, Brenda. Solo para compartirte acá en el chat, alguien escribió, Florecita escribió, gracias, Brenda, precioso tema, todo muy claro y precioso. Y Brenda escribe, qué hermosa charla, licenciada Brenda, muchas gracias por compartir este tema. No sé cómo estés de tiempo. Tengo 2 minutos para alguien que tenga una preguntita ahí, con mucho gusto. ¿Alguien más? Si no, yo te daré una pregunta, Brenda. Sí. Volviendo a lo mismo de la pandemia, ¿verdad? Para los que ya regresaron a comulgar, yo he visto bastante de que los sacerdotes muchas veces en estos casos prefieren dar la hostia en la mano, ¿verdad? Por lo mismo de prevenir las infecciones. Pero he visto muchas personas que se enojan, se molestan porque piensan que no es lo mismo. No sé qué podrías decirnos tú al respecto. Miren, hermano, la respuesta es bien fácil. Si yo voy a comer un pan francés, no sé si donde ustedes hay pan francés, pero un pan, un bollo. Si me lo dan en la mano o me lo dan en la boca, ¿cambia el pan? No cambia. La iglesia, el magisterio de nuestra madre iglesia, decretó por sanidad que la Eucaristía ya no se diera en la boca. Por ejemplo, en Guatemala, la arquidiócesis ya dio como instrucción que la Eucaristía solo se da en la mano, y más ahora en tiempo de pandemia. Entonces, no hay ningún problema en eso. Claro que esto ya depende de cada arquidiócesis y de la decisión de los obispos en cada una de las regiones. Pero ahí no hay ninguna diferencia. O sea, enojarme por eso y quitarle el sabor de lo que significa hacerme uno con Cristo. Ay, Cristo, hermanos queridos, ¿qué estoy haciendo? Si lo que me preocupa más es si lo recibo parada, sentada, hincada, acostada, no, pero me estoy refiriendo, ¿cómo es posible que pierdas el momento? Miren, hermanos, a mí con tal que me la den, no me importa que usen para dármela, una vez me permitan el privilegio de comulgar. Esto es lo que yo pienso. Muchas gracias, Brenda. Y pues yo creo que ya pasaron los minutitos, ¿verdad? Sí, entonces, muchas gracias por la invitación y por favor, 2 cosas. ¿Qué es salvación? Y mañana en la consagración, abrir bien los ojos para las mismas palabras que Cristo dijo, pronunciarlas. Y cuando comulguemos, el amén es, yo me doy en cuerpo y sangre a los demás al salir de aquí. Amén. Muchísimas El gracias. Señor los bendiga. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Vivi, por la invitación. Así que les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Brenda, que Dios te bendiga y pues que siga bendiciendo tu ministerio y que te siga utilizando como ese instrumento que fuiste el día de hoy para que sigas llevando esa luz y ese amor de Dios a los demás. Y pues gracias Amén. por tu tiempo y por tu sí el día de hoy. Con mucho gusto. Y al Padre que nos está acompañando, qué bueno que no supe si no me hubiera puesto nerviosa. Muchas gracias, Padre. Ahí nos vemos. Tranquila, hermana, bendiciones, gracias. Gracias de verdad por su exponencia, su exposición, su ponencia. Gracias de verdad, muy alentador, muy animador también. Sí, la he visto en Facebook. Ay, Alguna qué vez bueno. también,
Un día también le pregunté cómo hace con eso de esa plataforma tan bonita que utiliza, la aplicación que utiliza para poder dar esa exposición. O sea, Así pero sí, ella me lo como lo respondió. estoy. Eso quiere decir que si respondo, ya ves. Sí, claro, por eso. Bien controlada, Pero, Brenda. no, pues ya la conocía cuando me dijeron que usted iba a dar el tema, pues, claro, encantado y gracias de verdad No, por este apoyo incondicional. Muchas gracias y que Dios la muchas siga gracias bendiciendo a en su ministerio. ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, hasta Igualmente, luego. Brenda. Gracias. No sé si hay alguien más que tenga otra pregunta, tal vez aprovechando que el padre Waldo todavía tiene unos minutitos para acompañarnos. Aproveche. Bueno, pero aprovechando, padre, tal vez en lo que alguien se anima. Lo que pasa es que, retomando un poco la pregunta que hizo Andrea de si la comunión en la mano o en la boca, yo creo que el debate más fuerte de esa pregunta ha sido porque algunos, digamos, se molestan o, como diría Brenda, se desgarran las vestiduras porque dicen que cuando uno recibe la comunión en la mano, hay como que el pequeño riesgo de que queden algunas partículas de la Eucaristía en la mano y que entonces eso se pierde y todo eso. Entonces, Sí, creo que depende mucho de nuestra formación, de verdad que depende mucho de nuestra formación. Y existen, de verdad, con todo el respeto posible, de verdad, con todo el respeto posible, algunas personas que viven una fe muy puritana, que todo es pecado, que son mínimos las cositas, pero ya como que se vuelve tan espantoso para ellos que al final no viven el momento, como dijo nuestra hermana Brenda. Y es que, la iglesia también acepta los motivos sociales, no por conveniencia, sino que por el bien de la misma persona. Y ahorita se está haciendo esto justamente porque para no yo tener contacto con la hostia y dárselo en la boca. Y, y claro, también algunas personas tienen el criterio de impureza y bueno, también por eso las personas comulgan, se confiesan y comulgan. Por lo mismo, todo mi ser, no solamente mi mano está manchado, aunque mi corazón está limpio. No se puede, no se puede decir que mi mano está manchado y mi cuerpo, mi interior está limpio. O sea, somos integrales. Entonces, el, el cuidado, solo se le pide, la verdad, se le pide a la persona el cuidado de llevarlo en la mano, o de dicho, comulgar en la mano. Nosotros, por cuestiones pastorales, solo se comulga bajo una especie, porque en otros muchos lugares se comulgan bajo las dos especies de pan y vino. Actualmente no tanto por la misma pandemia, pero en otros lugares todas las personas, es muy extraño que si uno le da en la boca, se sienten como que ofendidos, ¿cómo así? Me lo están dando en la boca, no, es porque uno lo recibe en la mano, de hecho, hace la fila y va con la persona que tiene el vino y comulga con el vino, con el cuerpo de sangre de Cristo. O sea, a veces son más temas culturales, contextuales, que nos complican la vida. Lo que pide la iglesia es justamente eso, el cuidado de llevar la hostia consagrada, el cuidado de poder comulgar y llevarlo a la boca. Como digo, es solamente en unas realidades culturales que se da esto, pero en otros lugares es muy normal recibirlo en la mano. O sea, no es universal recibirlo en la boca. Y no es universal también solo recibir el cuerpo de Cristo, sin la sangre. Como le digo, nosotros por cuestiones pastorales, porque no es lo mismo darle comunión a 50 personas que darle comunión a 1000 personas, a 500 personas, por eso se hace esto. Pero si van a Estados Unidos, Europa, algunas iglesias de Guatemala, pues comulgan bajo las dos especies, y eso significa que lo llevan en la mano. O sea, sin ir al extremo del puritanismo, tampoco ir al extremo del laxismo de querer decir, que me vale todo, no, todo lo agarro así, jugando con la hostia, o no ponen la mano así, uno le da cuerpo de Cristo y las personas como que se lo quitan a uno. Mira, no me ha pasado, ¿va? Eso es la experiencia personal, se lo quitan a uno de la mano. Se lo quitan a uno de la mano y lo comulgan de uno. Y claro, no, tampoco puedo mostrarme así, hey, levántese, le doy una cachetada, ¿va? Tampoco. Pero sí, sin ir al extremo de que ay Dios, ¿qué va a pasarme? Y al extremo también de que me valen, que no me importa con tal de que recibí.
recibir, por tradición, tampoco. O sea, sin ir a los extremos, pero sí son cuestiones contextuales y también son cuestiones culturales y pastorales. Pero no tiene nada de malo recibirlo en la mano, actualmente por la pandemia, tener cuidado y llevarlo a la boca de manera correcta. Nada más. Bueno, ¿y alguien más por ahí que tenga alguna última pregunta? Aprovechen estos últimos minutos. ¿Liz? Ay, yo creo que Liz está levantando el dedito por ahí. Luis. Sí, Liz, yo- Liz. Sí, sí, padre. Digamos, no sé cómo plantear la pregunta, pero es más o menos esto, digamos, en el momento que uno recibe al Señor, ahí sí que espíritu, cuerpo con cuerpo, Él está con nosotros en todo el tiempo, pues, pero ¿en qué momento Él va a estar ahí siempre o va a llegar un momento en que uno ya se olvida de él y entonces su presencia siempre está o comete un pecado y él ya no está o hasta la otra vez que comulga? Entonces, ¿cuántas veces puede uno comulgar? Entonces, no sé si me doy a entender. Sí, exacto, muy bien. Presencia, ajá. Sí. Bueno, nosotros tenemos esta maravillosa experiencia de un Dios cercano y lo recibimos en nuestro bautismo. Ahí está, lo recibimos en nuestro bautismo con el Espíritu Santo. De manera sacramental, en cuerpo y sangre, que sabemos, tenemos fe, que ahí está su presencia plena, lo recibimos en nuestra primera comunión, justamente esa conciencia ya más grande, una conciencia personal más identificado con Cristo. Y en los primeros 3 sacramentos que recibimos con la confirmación, que son los sacramentos de iniciación, se conforman esos momentos de participar con la presencia de Cristo, de que Cristo está con nosotros. No existe esto de que Cristo se va y se viene de nosotros. La verdad que no es que exista eso, porque Dios, tenemos fe que siempre está con nosotros. Somos nosotros con nuestro pecado que nos alejamos de Él, que lo ignoramos, Él estando presente, lo ignoramos estando con nosotros, o somos indiferentes ante su presencia. Por eso mismo porque si no decimos eso, entonces al otro hermano, otra persona que está en pecado frente a mí, que no es católico, no va a misa, que no hace nada, entonces en él no está la persona, puede hacer lo que quiera con ella, no tiene dignidad. Nosotros tenemos la convicción antropológica de fe de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, porque somos su creación. Y su Espíritu Santo nos configura para el seguimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con la comunión? Aquí viene mi prédica para más tarde, que tengo una misa más tarde. De Corpus Christi, voy a exponer y tener misa. Yo cuando era niño, tenía 8 años, hice mi primera comunión. No entendía lo que estaba haciendo, pero estaba haciendo mi primera comunión. Era muy bonito, claro, la catequesis, memorizar. Pero no tanto era memorizar tantas cosas, porque eso se hace. La experiencia. Aquí con el perdón de todo el mundo siempre hago esto y digo esto, va. Yo esperaba también ese efecto de decir, ¿qué voy a sentir? Si una lluvia, o en mí un frío, calor, una fuerza, no sé, me convierto, no sé, en algo más potente, más fuerte. O sea, uno piensa eso, uno. Segundo, ¿qué sabor va a tener? ¿Qué sabor tiene? O sea, si es dulce, amargo, o qué tiene. Un niño es inocente. Y descubre uno, ok, no tiene sabor. Uno. Segundo, sí, la emoción de recibirlo, sí, fue la emoción de recibirlo, pero no lo comprendí tan fácilmente, tan rápidamente su significado. Pero comulgué y claro, hice mi oración, hice un compromiso con el Señor de seguirle, de no pecar, hice un compromiso con Él. Es lo que yo hice. No sentí un sabor, no sentí cosa
extraordinaria, sobrenatural. Yo sí, perdón, algunos sí lo sienten, pero yo no. Pero mi fe sí estaba presente y confiaba. Confío que Él está ahí y me comprometo con Él. Ya después en mis estudios clarifico mucho más cosas. Comulgar es comunión con Cristo, común unión con Cristo. Comulgar, común unión, unirme a Cristo. Él se ha unido a mí en mi bautismo. Yo me uno a Él en esta primera comunión que consciente que recibo. Cuando uno recibe el cuerpo de Cristo, es una convicción de fe y decir, Señor, quiero ser como tú. Eso es recibir la comunión, un compromiso con Él. Quiero ser como tú, quiero vivir como tú viviste, quiero hablar como tú hablaste, quiero actuar como tú actuaste. Si tú actuaste con la fuerza del Espíritu Santo, también permíteme a mí actuar con la fuerza del Espíritu Santo. Es cumplir el Evangelio, es vivir el Evangelio. Comulgar es eso, vivir su Evangelio. Por eso escuchamos la palabra de Dios antes de comulgar. Ahora me comprometo con esa palabra de Dios. Pero a veces lo separamos. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la mesa, el cuerpo de Cristo. No, es la misma Eucaristía, es continuidad. Pan de la palabra y pan sacramental. ¿Y qué significa tomar su sangre? Por eso a veces digo, es necesario que recuperar la comunión bajo las dos especies, pero bien entendido. Comulgar con su sangre significa, Señor, yo sé que lo que tú dijiste, te hiciste, tuvo consecuencias. Te persiguieron, te maltrataron, te calumniaron, todo. Yo también asumo el riesgo, por eso tomo tu sangre. Es decir, yo también soy otro mártir, como tú. Por eso los mártires en la iglesia son alabados, porque sí han imitado a Cristo de manera tan profunda que dieron la vida. Comulgar su sangre es, Señor, yo también acepto las consecuencias de tu palabra y de tus obras. Eso es comulgar, entonces transforma la vida. Entonces sí, hay un efecto sobrenatural. Cambia mi manera de pensar, de vivir, de amar, de compartir. Entonces sí, esto es. Entonces, no es que Jesús se vaya de mí cuando yo peco, porque Él vino por los pecadores. Él en lugar de irnos, Él nos abraza. Yo vine por los pecadores, vine por los enfermos. Entonces, Él nos abraza más, pero soy yo. Soy yo el que no lo quiero abrazar, me siento indigno, no quiero regresar a Él. Pero cuando tomo la conciencia de que sí quiero regresar a Él, quiero nuevamente retomar mi compromiso, por eso me confieso. La absolución de las culpas. O sea, en el pecado Jesús no se va, es que nosotros queremos que también habite el pecado en nosotros. Jesús sigue estando ahí, pero nuestro pecado lo quiere borrar, pero Él sigue ahí. Esto, Jesús nunca se va. ¿Cuántas veces comulgar? Hay un fanatismo para algunos que cada rato quieren comulgar y no, tampoco. Comulgan como 5 veces, entonces van de misa en misa cada domingo y tampoco que más recibo, más, no, debería ser más santa, claro que sí, eso sí, pero a veces pasa lo contrario, ¿va? Depende. Hay comunidades que van antes una vez al año llegan el sacerdote. Otros una vez al mes. Esa era mi aldea, una vez al mes. Pero recibía cada 8 con los ministros. Pero en el seminario, porque tenemos misa diaria, nosotros vivimos diariamente. En los seminarios sí se permite diariamente. En las comunidades, cada semana, cada domingo. Y principalmente es cada domingo. Por eso la iglesia nos invita a vivir cada domingo. Es lo normal, es la experiencia de Eucaristía cada domingo. Ahora, si alguien tiene la oportunidad de una misa diaria, pues lo puede hacer. Más todavía una experiencia de renovar su misión con Cristo todos los días. ¡Wow! Una maravilla, una maravilla. Todos los católicos deberían dar testimonio de santidad y un compromiso social humano bien grande todos los días, si comulga todos los días. Pero no quita que esto lo haga lo mismo la persona que comulga cada semana. No le hace a uno más santo de aquellas que no comulgan, porque quizás ellos no tienen oportunidad de comulgar todos los días, sino que son los sábados, una vez al mes o una vez al año. Gracias, padre. Okay. Nice. Muchas gracias, padre. Antes de que salga huyendo, Ya. ¿será que nos puede dar la bendición así rapidito? Muy bien, claro que sí. No, tengan pena. ¿Qué hora es? Ah, ok, sí.
Ya se pasó. No, pero es aquí. Ok. Muy bien, bien. No sigan pena. Vamos a. Muy bien. Agradecemos a Dios por esta tarde tan especial y noche para algunos, tan especial que nos ha regalado. Estamos en esta víspera de Corpus Christi, que lo celebramos a nivel de iglesia, aunque su día principal fue el jueves. Por cuestiones pastorales se pasa este domingo. Vamos a pedir la fuerza al Señor para ser como Él, que esta Eucaristía como acción de gracias nos llena a nosotros de gratitud, de ser agradecidos con Él y con todos por el bien que nos ha dado y nos ha hecho. Además, unirnos con su misión para vivir su evangelio en el día a día. Y este evangelio del día a día, pues llevarlo a la misa, que sería a la misión que cada uno como vocacionado tiene, como esposo, como esposa, como profesional, como laico consagrado. Que el Señor derrame sus muchas bendiciones sobre ustedes. Que la experiencia de Eucaristía, de Jesús de Eucaristía, lo compartamos con todas las personas con nuestro testimonio. Que el Señor de la Misericordia nos abrace, nos perdone y nos dé nueva vida. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Qué bueno verlos a todos de nuevo. Muchas gracias, Padre. Y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y pues ahora tocan los avisos parroquiales. Solo compartirles que el próximo sábado, como también ya estamos cerca de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a estar hablando precisamente de eso. Entonces, por ahí siempre les hacemos llegar más información vía correo electrónico o las páginas de Facebook e Instagram. Así que esperen más información y por acá los esperamos la próxima semana a las 3 de la tarde. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz tarde y un bendecido fin de semana y nos vemos la próxima semana. Bendiciones, pase bien. Adiós. Adiós. Bendiciones. Gracias, Padre Banco. Gracias, comunidad virtual.